Bien, ahora sí, reanudamos la audiencia y dejamos constancia entonces de la presencia de los acusados faltantes, teniendo en cuenta que ya todos se han apersonado. Señoría, respecto del retraso de mi representado, quiero ser presente que se debió a un problema técnico que tuvo en su camioneta, por eso se retrasó en la casa, no fue por un tema no hubo otra razón, fue una situación, un caso fortuito, señoría, para que se tenga presente. Bien, lo tenemos presente. Bien, ahora sí, usted iba a hacer una solicitud, don José Luis, Sí, señoría, dentro del grupo de defensores que asumió la defensa de Sergio Hernán Sabino Catilaf, se encuentra la colega Arroyo, ella que se comunicó conmigo. Ayer tuvo un problema de salud, tuvo que ir a la urgencia del consultorio de Padre Las Casas. En este consultorio se hizo un diagnóstico y en este diagnóstico aparece como indicación un reposo en su casa por 24 horas, según el documento que fuera de audio le exhibí a su señoría, y en tal sentido la colega me señaló que solicitara por un tema de ejercicio del derecho a la defensa la posibilidad de suspender la audiencia del día de hoy para continuar el día de mañana y el día de mañana poder realizar todos los defensores los alegatos según lo habíamos programado. Y en ese sentido la solicitud sería la de suspensión, magistrado, y entiendo que esto no afectaría mayoritariamente las fechas que se habían acordado para el término de este juicio. En principio, la semana pasada se habló que eventualmente el veredicto estaría para el día 7 u 8, según lo que hemos hablado con los colegas, tanto con los alegatos de clausura como también así con las réplicas. Creo que estaríamos dentro del plazo que usted había estimado para el tema del veredicto entre el 7 y 8. No afectaría mayormente la suspensión del día de hoy. bien, bueno, usted me ha hecho llegar también un formulario de atención de urgencia de la persona que usted ha mencionado, de la defensora. Está a disposición también de los intervinientes si desean dar alguna lectura más detallada del mismo. ¿Los defensores algo que indicar? Señorías, en representación de la Mancha Francisca Linconado y entendiendo, como dice don José Luis Correa, que no había alteración en el término del juicio, esto es, entendemos, martes 8 de mayo, en ese contexto no habría inconveniente. Bien, don Mario. Señoría, nada que señalar. Nada que señalar. Bien, don Marcelo tampoco. Don, Humberto, lo que se resuelve el tribunal. Y más atrás, algo que señalar, sino... Bueno, solamente no nos afecta en ese punto en el sentido de que termine dentro de la fecha que se ha programado, y solamente indicar que la colega Arroyo ha estado presente desde el control de la detención, por lo tanto no poder asistir al alegato considero que no correspondería, y dentro del derecho a la defensa del imputado Catilaf correspondería que estuviese presente también ella. Bien. En ese sentido no nos opondríamos. Bien, si no hay nada más que señalar de los defensores, le damos traslado al Ministerio Público y luego a los querellantes particulares. Su señoría, no obstante que entendemos que bajo ningún punto se afecta el derecho de defensa de los imputados, toda vez que está representada por otros letrados en este juicio. Sin embargo, aquello estamos a lo que resuelve el tribunal. Bien. Querellantes particulares, representante de la víctima, ¿algo que indicar? En los mismos términos, efectivamente, no entiendo que la suspensión no nos vamos a poner solo por un tema de cortesía profesional, toda vez que ha quedado claro que la defensa de los imputados ha sido conjunta, entonces desde la perspectiva del derecho de defensa no hay ninguna vulneración, pero en ese sentido no tenemos oposición por la situación de salud de la colega. Bien. ¿Y el representante de la Intendencia Regional? Magistrado, en la representación que he visto tampoco tenemos oposición a lo solicitado, en el sentido además de cautelar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, una debida relación con los profesionales defensores y en ese sentido estamos a lo que el tribunal resuelva. Bien. Vamos a resolver entonces.
Bien, el tribunal va a dictar resolución conforme al documento hecho llegar a estos jueces y lo oído también por los intervinientes en esta audiencia. Nadie ha puesto en duda que un impedimento de salud de la defensora Manuela Arroyo Letelier ha obstaculizado poder apersonarse a la jornada del día de hoy. También es un hecho constatable del proceso y por sobre todo de la dinámica misma de este juicio oral, que conforme lo dispuesto en el artículo 105 del Código Procesal Penal, ella, junto a los abogados José Luis Correa y Rodrigo Román Añasco, han ejercido en forma conjunta la defensa de los acusados Sergio Marcial Catrilaf Marilef, don Sabino Catrilaf Quidel y don Hernán Catrilaf Yaupe. Y no ha habido una revocación de los mandatos así otorgados. En este sentido, y más que el sentido por lo anterior, el tribunal estima que no habría una vulneración a lo dispuesto en el artículo 286 del Código Procesal Penal. Y teniendo también en cuenta la etapa procesal en que nos encontramos, en especial que tanto el Ministerio Público y los querellantes particulares han concluido sus alegatos de clausura, y por sobre todo que resta recibir la de alguno de los defensores, se dispondrá que el que concierne al representado de la abogada Rollo, es decir, de don Sergio Marcial Catrilaf Marilef, sea recibido el día de mañana, sin perjuicio de disponerse desde ya que los audios de los alegatos de clausura que se van a recibir el día de hoy sean puestos lo más pronto a disposición del servicio de intranet con el que contamos para que ella pueda, desde su domicilio o de otro lugar donde se encuentra, tener el completo audio de lo que se dirá. Por estas razones, y pudiendo el tribunal y estimando el tribunal que la representación de su defendido, esto es, el señor Sergio Marcial Catrilaf Marilef, pueda ser representado por don José Luis Correa, quien, no está de más señalar, ha asumido esta defensa en varios pasajes de la audiencia por tener, conforme lo dispuesto en el artículo 7 del Código Procesal Penal, poder suficiente y ser codefensor junto a la señorita Arroyo y el señor Román del acusado señor Catrilaf. No se accederá entonces a la petición de suspensión de la audiencia solicitada para el día de hoy. Sin perjuicio y reiterándose lo ya resuelto, se dispondrá que el alegato de clausura de la defensora señorita Manuela Arroyo sea recibido en el día de mañana, debiendo también asumir la defensa del acusado Catrilaf Marilef, el defensor José Luis Correa. Bien, por lo anterior entonces, ya habiéndose resuelto la incidencia, conforme corresponde señalar a los intervinientes que en la audiencia del día jueves pasado se recibieron los alegatos de clausura de la Machi Francisca Linconado. También lo hizo el defensor de don José Manuel Peralino Huinca, como también recibimos el alegato del acusado José Sergio Talcalcoche. Finalizó esa audiencia el alegato de clausura del acusado José Arturo Córdoba Tránsito, haciéndolo el defensor Jorge Guzmán. Corresponde entonces seguir recibiendo los alegatos de clausura. No sé si hay algún orden preestablecido. ¿Quién comienza? Yo, señoría. Bien, entonces, don Mario Quesada, en representación de don Aurelio Catrilaf Parra. Tiempo de 1 hora, don Mario, más o menos a los 50 minutos. Yo haré alguna advertencia del tiempo restante que le queda por hacer su alegato. Lo escuchamos. Muchas gracias, señoría. Alego en representación de don Aurelio Catrilaf Parra, solicitando la absolución del mismo de los hechos que se le han imputado. Su señoría, como dijimos en el alegato de apertura, en este juicio oral se iban a discutir solamente 2 grandes temas. El principal, determinar si con la prueba presentada en estrados era suficiente para acreditar la participación de don Aurelio en los hechos imputados, y otro tema, si es que el grave hecho que afectó a la familia Luxinger era o no terrorismo. Para abordar el primer tema, es decir, el gran tema de este juicio, la participación o no de mi representado, lo haré tratando de responder 4 preguntas que a juicio de esta defensa son las que se pueden plantear en relación a este juicio oral. Las preguntas son: ¿hay más prueba de cargo contra don Aurelio Catrilaf que las supuestas declaraciones de don José Peralino?
La segunda pregunta es, ¿solo con una declaración de oídas es posible condenar a don Aurelio Catrilaf a 40 años de cárcel? La tercera pregunta, ¿las supuestas declaraciones inculpatorias de José Peralino se corroboran con algún antecedente de la carpeta investigativa o de la prueba rendida en estrados? Y la última pregunta es si es que don Aurelio Catrilaf tenía o no un motivo para participar en estos hechos. Vamos con la primera pregunta. ¿Hay más prueba de cargo contra don Aurelio Catrilaf que las supuestas declaraciones de don José Peralino? La respuesta a esta pregunta es claramente no. Como lo dijimos en el alegato de apertura, lo único que supuestamente dice que mi representado habría participado en estos hechos son las supuestas declaraciones de 2013 y 2015 que se atribuyen a don José Peralino Huinca y el reconocimiento que es parte de su supuesto testimonio. Estas declaraciones fueron traídas a juicio, por cierto, a través de testimonios de oídas. El reconocimiento también, y en ese reconocimiento quedó claro que don José Peralino solo habría señalado que don Aurelio Catrilaf vendía lechugas. ¿Qué nos dijo la Fiscalía sobre este punto en su alegato de clausura en relación a la prueba respecto de la participación el día miércoles de la semana pasada? Nos dijo que existían 4 tipos de prueba que acreditaban la participación de las personas. La primera dijo que había prueba directa recogida del sitio del suceso. La segunda, la llamada de la víctima al día de los hechos. La tercera, la geolocalización. Y cuarto, por cierto, las declaraciones de don José Peralino. A este razonamiento se unieron ambos querellantes, quienes señalaron que efectivamente respecto de este punto se unían o se remitían a lo que ya había dicho la Fiscalía. Analicemos, su señoría, brevemente estos 4 grandes tipos de pruebas que supuestamente acreditarían la participación de don Aurelio Catrilaf. Prueba directa recogida del sitio del suceso. Su señoría, no existe ningún antecedente recogido del sitio del suceso, ningún panfleto, ninguna huella que vincule a don Aurelio Catrilaf a los hechos que se están imputando en este juicio. Él vive a 16 kilómetros de ese lugar, su señoría, y nada de lo recogido en el sitio del suceso lo vincula o acredita participación. La llamada de la víctima, ya lo señaló don Pablo Ortega. En esa llamada, si bien es un llamado desgarrador, lo cierto es que lo que se habla ahí es de participación de solo 2 personas. Una que le dice a otra, mátalo, hueón, mátalo. Nada, su señoría, de ese terrible audio señala que don Aurelio haya participado. La geolocalización, sin perjuicio de que ya nos referiremos a los problemas que tiene ese peritaje, don Aurelio no está geolocalizado. Y no está, su señoría, porque ni siquiera el número que le atribuyen corresponde al número de él. Él jamás ha utilizado teléfono celular. Y lo último, su señoría, las declaraciones de José Peralino Huinca. Su señoría, el título de esto, según la Fiscalía, era que había más prueba que las declaraciones de don José Peralino Huinca. Y nos quedamos al final, su señoría, con que la única prueba que supuestamente habría atribuido participación a mi representado son estas tan cuestionadas supuestas declaraciones. En definitiva, su señoría, creemos que el razonamiento que ha realizado el Ministerio Público en este caso es lo que en la lógica aristotélica se llama falacia circular. Hace una proposición, argumenta en base a esa proposición y concluye con la misma proposición. Es decir, la proposición es, hay más prueba para imputar participación que la declaración de don José Peralino Huinca, y la conclusión, hay más prueba para imputar participación que la declaración de don José Peralino Huinca. Lo que se analiza en el medio no importa, su señoría. Resulta que lo que él nos dice que tenemos que analizar son todos antecedentes que no vinculan ni atribuyen participación no solo a don Aurelio, sino que a ninguna de las personas que fueron acusadas. La segunda pregunta, su señoría, que debemos respondernos es si con la declaración de un testimonio de oídas es posible condenar a don Aurelio Catrilaf a 40 años de cárcel. Sobre este punto, su señoría, aclarar que siempre sostuvimos respecto de don José Peralino que existía una defensa incompatible. Y creemos que si se condenara a don Aurelio con testimonios de oídas, se estaría vulnerando gravemente el derecho a defensa porque a ese testigo nunca la defensa lo pudo interrogar en el juicio. Su señoría, el artículo 309, lo único que dice, del Código Procesal Penal, lo único que dice es que
el testigo tiene que señalar si es que algo que está deponiendo lo escuchó decir. No dice que se deban valorar los testimonios de oídas para efectos de condenar a una persona. Y desde ese punto de vista, lo que al parecer nos está diciendo el legislador procesal penal en ese caso es: ponga atención, señor juzgador, cuando está escuchando un testimonio, porque si ese testimonio es un testimonio de oídas, debe valorarlo de una forma distinta a que si el testigo vio, presenció los hechos. Y desde ese punto de vista, su señoría, la respuesta a la pregunta de si es posible condenar a una persona solo con una declaración de oídas, introducida en juicio a través de una declaraciones de oídas, la respuesta debe ser necesariamente no. Resulta muy esclarecedor lo que señala, y en esto quiero ser textual, don Nicolás Framarino, profesor de la Universidad de Michigan, su señoría, en la traducción de su obra Lógica de las pruebas en materia criminal, de la editorial Temis de Bogotá, página 106. Él señala: el testimonio de oídas no es propiamente una prueba, pues solo es una prueba de los mencionados hechos, una prueba que puede ser ampliamente válida de una prueba que es siempre débil, puesto que ha sido aducida sin las garantías inherentes a las formalidades judiciales. Y en relación, su señoría, a la tradición española, doña María Isabel Velayos, en el libro El testigo de referencia en el proceso penal, de la editorial Tirán Logrange, página 531, señala: el testigo de referencia es menos fiable que cualquier prueba directa, pues los peligros inherentes a toda declaración testifical, es decir, las deficiencias de percepción, memoria, sinceridad y narración, se agravan cuando resulta imposible someter al cross-examination o contrainterrogatorio, en terminología española, al declarante, quien es el autor original de la manifestación fáctica extrajudicial. El contenido pretende ser probado como verdad en un juicio decisorio por boca de un tercero. ¿Qué nos dicen, su señoría, estos dos autores? Bueno, que en este caso las cosas simplemente deberían ser, y el razonamiento del tribunal simplemente debería llegar hasta: no es posible condenar a nadie solo con el testimonio de oídas de una persona, porque lo contrario es privar de la garantía más básica a todo imputado, que es el derecho a contrainterrogar la prueba de cargo que se está ofreciendo. Sobre este punto, su señoría, hacer presente la doctrina Hersey, que es utilizada comúnmente en Estados Unidos. ¿Qué nos dice esta doctrina? Cuando se pretende llevar a juicio a una persona solo con el testimonio de un coimputado que tiene derecho a guardar silencio en el juicio, no se puede autorizar siquiera a ir a juicio al Ministerio Público, porque lo contrario es privar a las defensas de las personas que son inculpadas por este coimputado de cualquier posibilidad de realizar el contrainterrogatorio, dado que él puede guardar silencio. Su señoría, además creemos que en este caso resulta muy relevante la última legislación, especialmente la ley 21.057 de 20 de enero del año 2018, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales. Porque creo que en este caso, su señoría, el legislador chileno tomó partido por la tesis de la defensa en relación a la imposibilidad de condenar con testimonios de oída, aún en caso que estén videograbados. Su señoría, probablemente en estos casos es donde es más difícil determinar hasta dónde llegan las facultades de la defensa y las facultades de contrainterrogar a una víctima de hechos tan atroces como los delitos sexuales. Y por eso está regulado especialmente esto, y por eso, en este caso específicamente, existen las mayores cortapisas a este derecho de defensa. Pero en este caso, su señoría, hay 4 artículos de esta norma que son absolutamente relevantes y que a juicio nuestro resuelven este tema. El artículo 5, su señoría, establece que existe una entrevista investigativa videograbada. Nos habría gustado, su señoría, que las entrevistas de don José Peralino hubiesen estado videograbadas, pero ni siquiera eso tenemos. El artículo 12, su señoría, y lo voy a leer textual: prohibición de referirse al contenido de la entrevista investigativa.
los testigos citados a declarar al juicio oral no podrán hacer alusión al contenido de la entrevista investigativa que hubiere prestado el niño, niña o adolescente, y después agrega, esta prohibición no aplica a los peritos. Los testigos, su señoría, en el caso donde más afectada se puede ver, y está correcto que así sea, el derecho a defensa, su señoría, no pueden referir el contenido de la entrevista investigativa. El artículo 13, su señoría, de esta norma señala que siempre debe existir una declaración judicial donde las partes puedan realizar el derecho a contrainterrogar para efectos de poder representar adecuadamente el derecho a defensa. Y el otro artículo que es importante, el artículo 18, que dice que solo en 4 casos se puede traer a estrados el video, que son los mismos casos del 331, su señoría. Cuando el menor fallece, cuando se encuentra en una incapacidad física o psíquica, y en los casos del 332. Su señoría, en el caso en donde con mayor justificación se puede restringir el derecho a defensa, no se impide nunca a la defensa realizar el contrainterrogatorio. Se dan reglas para que se realice el contrainterrogatorio, pero no se le da valor y se prohíbe el testimonio de oídas de una declaración investigativa. Y cuando esto se discutió en el Congreso, su señoría, en la historia de la ley queda expresa referencia a que no se puede utilizar el contenido de la entrevista investigativa porque ello, en el juicio oral, no se puede utilizar en el juicio oral porque ello afectaría el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y nos piden, su señoría, que en este juicio se condene con un testimonio de oídas que ni siquiera fue videograbado. Ese es el problema, su señoría, y por eso es que está errada la Fiscalía en este caso. Porque, como dice la doctrina Harsey, con un testimonio de oídas de una persona que tiene derecho a guardar silencio en el juicio, ni siquiera se puede ir a juicio, su señoría. Porque, ¿qué le puedo decir yo a don Aurelio si es que lo condenan con un testimonio de oídas? Le puedo decir, hice preguntas a don José Peralino, puedo haberle hecho alguna pregunta de por qué nombró a don Aurelio, si es que le tenía mala a don Aurelio, si es que el puente Quilonco lo conoce porque él trabajaba para allá o porque era el recorrido de la micro. ¿Le pude hacer esas preguntas? No lo pude hacer, su señoría. Y esa grave afectación al derecho a defensa no está permitida. No hay nada que contrarreste esa grave afectación. La única solución es, como lo dice la doctrina Harsey, no ir a juicio. Y si imprudentemente fueron a juicio, la solución del tribunal debe ser absolver, porque lo contrario es vulnerar la más básica de todas las garantías de un imputado, es decir, el derecho a poder contrainterrogar la prueba de cargo. Su señoría, la tercera pregunta que me realicé es si estas supuestas declaraciones de don José Peralino se corroboran con algún antecedente de la carpeta investigativa. La respuesta claramente a esta pregunta es nuevamente no, su señoría. En relación a esto, la verdad es que ni siquiera deberíamos entrar a este debate, porque la doctrina y la jurisprudencia, cuando hablan de la corroboración, parten de un supuesto. ¿Y cuál es ese supuesto? Que lo que se pretende corroborar, ese testimonio se prestó en juicio, no que se trajo a través de un testimonio de oídas. Pero hagamos el ejercicio, su señoría. De todas formas, hagamos el ejercicio. Para eso, su señoría, me basaré en el libro Práctica de la prueba en el juicio oral, su valoración y el estándar de más allá de toda duda razonable, escrito por el profesor español Manuel Miranda Estrampes y los profesores chilenos don Rodrigo Cerda San Martín y don Francisco Hermosilla Iriarte. Como hay que ser específico, su señoría, específicamente en el capítulo 33, denominado ¿Cuál es el valor de la declaración de un coimputado? ¿En qué deben consistir las exigencias de corroboración de sus manifestaciones? Este capítulo está específicamente escrito por don Manuel Miranda Estrampes, profesor destacado, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Barcelona. ¿Qué nos dice este profesor sobre la corroboración? Que existen 2 tipos de corroboración, intrínseca y extrínseca. La intrínseca él la desarrolla solo en su aspecto subjetivo, que la declaración no haya sido obtenida a través de medios espurios, entre ellos él menciona el chantaje policial. Extrínseca, señala él que la corroboración debe ser dada a través de lo que él denomina corroboración reforzada, y esto lo basa en el fallo del Tribunal Constitucional Español, que él mismo cita en el libro, 55 del año 2005. Este fallo señala que no es suficiente que la declaración se corrobore con cualquier punto, sino que es necesario que sea una corroboración concreta.
y específica que permita establecer una conexión objetiva entre el incriminado y los hechos objeto de la imputación. Una conexión objetiva entre el incriminado y los hechos objeto de la imputación. No basta, su señoría, entonces, con decir que hay un puente que se llama Quilonco, que está en un sector donde vive el señor Peralino. No basta con decir que hay un camino que es el camino, por cierto, su señoría, que en algunas oportunidades realiza cuando va en micro a General López, como lo declaró algún testigo, que era un recorrido, al menos antes era el recorrido de la micro. Se requiere una corroboración objetiva, una conexión entre el incriminado y los hechos objeto de la imputación. Veamos entonces, su señoría, la corroboración intrínseca. En este caso la analizaremos no solo en el aspecto subjetivo que señala el señor Miranda Estrampes, sino como hay más de una declaración, también veremos si éstas se corroboran objetivamente. Veamos primero las declaraciones de 2013 y 2015. ¿Son iguales estas declaraciones, su señoría? Ni siquiera objetivamente se corroboran. Y los puntos no son nada menores. En 2013, su señoría, don José Peralino señaló que habían participado 15 personas. Eso lo dijo el señor Vilches en el contrainterrogatorio a que fue sometido en el tribunal. Dijo los nombres, se contaron esos nombres, 15 personas. En 2015 dice que son 30 personas. La diferencia parece no ser menor, su señoría. Son 15 personas más que se agregan en esta segunda declaración. Y nos dicen que se corroboran las actividades realizadas, su señoría. En 2013 él solo dice que hay una reunión. En 2015 dice que hay una reunión y que después hay un ataque. Las armas, su señoría. 2013, esto lo dijo el señor Villegas. En 2013 Peralino señaló que casi todas las personas tenían armas cortas, pistolas o revólveres, y que había una escopeta. En 2015, en el directo de Vilches, también de Leiro, su señoría, y también en la exposición de don Aurelio Sepúlveda, se señala que José Peralino habría dicho que habían 3 escopetas y 2 armas cortas. En el sitio del suceso, su señoría, encontramos evidencia balística de una escopeta, no de 3 escopetas, y de 2 armas cortas, no de casi todos tenían armas cortas. Cuando se trata de 15 personas serán 10, 12, 13 armas cortas, su señoría. Entonces, nada se corrobora. Las ropas, su señoría, en 2013, y esto lo dijo Vilches, se señala que supuestamente Peralino dice que la Machi les pasó las ropas, y en 2015 no lo señala. Las ondas, las boleadoras, las piedras, los guantes, su señoría. En 2013, nada de eso está en su declaración. Sobre esto, su señoría, ser textual respecto del contrainterrogatorio realizado por don Humberto Serri al señor Vilches, minuto 53:00 a 55:03 del audio 3. Luego de que el testigo leyó en silencio toda la declaración, don Humberto le pregunta: ¿en la declaración de 2013 no se mencionan boleadoras? La respuesta: sobre boleadoras no lo señala la declaración. ¿Sobre piedras? Le pregunta a don Humberto. Tampoco. ¿Habla de ondas? Tampoco. Tampoco se señala que las personas hubiesen estado con guantes, ¿cierto? Tampoco. Tampoco se señala que las personas llegaron con ropas oscuras a la reunión, ¿cierto? Tampoco, su señoría. Entonces, todo esto no concuerda entre una y otra declaración. Las capuchas, su señoría, lo mismo. En 2013 no se habla de la utilización de capuchas, en 2015 también. Etcétera, etcétera. Hay diferencias en los bidones y otras diferencias menores también, su señoría. Respecto de eso, su señoría, entre las 2 declaraciones inculpatorias no hay coincidencia. Menos las hay entre las declaraciones donde él cuenta que efectivamente fue objeto de presiones. La declaración del 30 de marzo del 2016, lo que le dijo al padre Díaz y lo que le dijo al aperito Conde Marín, y el llamado también, su señoría, el llamado que hace a su suegra. Veamos ahora la corroboración intrínseca en su aspecto subjetivo, que la declaración no haya sido obtenida con medios espurios, que no haya sido obtenida a través del chantaje policial. Obviamente, su señoría, ni Vilches ni Leiro nos iban a reconocer en estrados que ellos habían presionado a José Peralino, pero creo que hay 4 puntos objetivos que demuestran que esta declaración fue obtenida de forma ilegítima. 1, que José Peralino así lo declaró. 2, que tenían la oportunidad para chantajearlo. 3, las respuestas que dan Vilches y Leiro cuando se les consulta cómo abordaron a Peralino. Y 4, el lenguaje utilizado en estas supuestas declaraciones de 2013 y 2015.
Vamos con José Peralino, así lo declaró. No solo ante el Tribunal de Garantía el 30 de marzo, sino cuando llama a su suegra y conversan sobre el tema. Y ahí su señoría, textualmente, señala, ellos me tenían como acorralado, pero yo ayer les dije la verdad enfrente de todo. De aquí para adelante, uno ser firme, decir la verdad nomás. Quien nada hace, nada teme. Andan puro chantajeando nomás. También se lo dijo su señoría, y en términos similares, porque ese es el lenguaje que él utiliza, a la psicóloga de la defensa, y también se lo dijo al padre Díaz, y también al INDH, su señoría, porque la querella por la cual se va a no perseverar es una querella del INDH. Negar, su señoría, la tercera declaración de José Peralino y el contenido de esta es imposible. Su señoría, además es contradictorio. Mire lo que nos dijo el fiscal Chifel en su clausura el día miércoles, refiriéndose a la valoración que se debe hacer a la perito Patricia Condemarín. La pregunta es con qué rigor efectuó estas adaptaciones. ¿Cómo los validó? Dice que Peralino es influenciable para cambiar su relato. Y ante la pregunta de si pudo haber sucedido eso el 30 de marzo de 2016, cuando se le formaliza por el temor que le tenían los demás imputados, da respuestas evasivas. Bueno, su señoría, entonces, ¿cómo es la cosa? Se está reconociendo que hay una declaración del 30 de marzo que es exculpatoria para los demás imputados, pero se está diciendo que pudo haber sido presionado, o se está diciendo que no existe esa declaración del 30 de marzo. Las alegaciones, en este caso de la Fiscalía, son contradictorias. Y ese es el problema, su señoría, porque en este caso la prueba se debe valorar sin infringir el principio de no contradicción. Y lo que le está pidiendo el fiscal, su señoría, es que se contradiga inclusive con lo que él mismo está alegando y está sosteniendo en este juicio. Pero, su señoría, no llegan ahí solamente los problemas en relación a esta declaración del 30 de marzo, porque para creer este empate que pretende la Fiscalía, de que nosotros decimos que Peralino fue presionado, ellos también decir que fue presionado, pero para retractarse, hay que creer dos cosas que son muy difíciles de creer. Primero, que don Pablo Ardoín, que estaba en el calabozo con José Peralino y que estaba separado de los demás coimputados, no detuvo cualquier tipo de presión que haya sufrido, su señoría. Y segundo, no creerle al padre Fernando Díaz, su señoría, es no creerle a un sacerdote. Yo no sé, su señoría, si hay alguien que tenga más claro el significado de jurar en un juicio decir la verdad que un sacerdote. Y apliquemos el mismo test que ellos dijeron que aplicáramos para efectos de determinar la credibilidad de los testigos en su alegato de clausura. No se le cree al mentiroso calumniador, dijo el Ministerio Público. ¿El padre Díaz es un mentiroso calumniador? ¿Hay algún antecedente de eso? No se le cree a quien lucre. Su señoría, el padre Díaz tiene votos de pobreza. ¿Cómo puede pretenderse creer que él va a lucrar con la declaración que está prestando, su señoría? ¿Quién le podría pagar, además? Y no hay que creerle, su señoría, al que no corrobore sus dichos. Los dichos del padre Díaz fueron completamente corroborados, su señoría. Hay un ruido. Hay un teléfono. Pero parece que es un computador. Ah, ya, tiene un problema técnico ahí, don. Ya, ok. Sí, no hay problema. Si lo puede sacar, por favor, o arreglarlo afuera, don Rodrigo, no hay problema. ¿Ah? Entonces a veces sucede. Ahí está. Ok, siga, por favor. Siga, por favor. Ya, Ahora sí. sí. El punto 3, que ellos nos dijeron que había que, el test que había que aplicarle a la prueba, es que los dichos no se corroboraran. Pero resulta que en relación a las presiones, a lo que dijo el padre Díaz, esto se corrobora también con lo que dijeron los peritos de la defensa del señor Peralino. Se corrobora también con la declaración del 30 de marzo, su señoría. Entonces, aplicado el mismo test que ellos dicen, es un testigo absolutamente creíble. Lo mismo pasa, su señoría, con la perito Condemarín. No sé cómo, su señoría, se pretende desacreditarla o decir que no participó otra psicóloga en la realización de esta pericia, si está en los audios que fueron puestos a su disposición la intervención de esta perito. Es más difícil la tarea, su señoría, para el señor Hermosilla, porque la perito Condemarín dijo que ella había trabajado con el señor Hermosilla. Entonces, uno como abogado, señoría, imagino él también, busca peritos de excelencia para efectos de realizar las pericias de una causa. Imagino que eso es lo que hace el señor Hermosilla, busca una perito de excelencia como la perito Condemarín. El segundo tema, su señoría, objetivo también,
es que en este caso existía la oportunidad, tenían la oportunidad para chantajear a don José Peralino. ¿Y qué les daba esta oportunidad? Algo que todos reconocieron, que había un audio en donde supuestamente José Peralino señalaba que se iba a botar una antena que nunca se botó, su señoría. Pero ese audio tiene y da a estos testigos la posibilidad de decirle: te voy a meter preso, voy a meter preso a tu padre, voy a meter preso a tus hermanos, por lo que aparece en este audio si tú no me ayudas, si no somos amigos, si no declaras lo que yo estoy queriendo o requiriendo para esta investigación. El otro punto que también me parece relevante y también es objetivo, su señoría, es que tanto Vilches como Leiro en los contrainterrogatorios señalaron que en el año 2016 ellos habían declarado que José Manuel Peralino poco a poco había ido confiando. Leiro dijo que así más o menos en agosto del 2016 decidimos acercarnos nuevamente a José Manuel Peralino, quien de a poco fue confiando. Lo mismo lo dijo su señoría el señor Vilches. El asunto es, su señoría, que en estrados nos quieren hacer creer que poco a poco fue confiando, ocurrió en 5 minutos, en la calle, cuando se toparon con José Peralino en bicicleta. Su señoría, esta pregunta o la pregunta que se puede hacer de cuando alguien dice poco a poco fue confiando en una declaración, no tiene más que una respuesta creíble. Y esa respuesta no puede ser, su señoría, no puede ser creíble que el poco a poco fue confiando se haya desarrollado en 5 minutos, porque nadie podría entender que en 5 minutos se da esta cronología que está presente en las 2 declaraciones de estos supuestos testigos. Y ahí es donde está el problema, su señoría. En ese poco a poco fue confiando, porque ahí es donde se pudieron haber producido la inoculación de relatos, donde se pudo haber producido, su señoría, las presiones. El otro punto que demuestra que esta declaración no se corrobora subjetivamente es el lenguaje utilizado en las declaraciones, su señoría. Sobre esto se le consultó expresamente por esta defensa al señor Leiro. ¿Es verdad que usted, cuando declaró en la Fiscalía el 31 de marzo de 2016, señaló que la declaración de José Peralino que usted presenció la escribía el fiscal Chifel poniendo las palabras exactas que Peralino Winca decía? ¿Cierto? La respuesta del testigo fue tal como lo iba refiriendo. Su señoría, eso es imposible. Las escuchas dan cuenta de un lenguaje distinto. Las transcripciones de las escuchas dan cuenta de un lenguaje distinto. La pericia de doña Patricia Condemarín dan cuenta de un lenguaje distinto. La pericia de don Pablo Castro da cuenta de un lenguaje distinto. La transcripción que hizo el abogado querellante, señor Arévalo, del contenido de los audios que entregó la señora Patricia Condemarín, dan cuenta de un lenguaje distinto. Entonces, su señoría, ¿podemos creer que estas declaraciones salieron de la boca de José Peralino si él nunca pudo señalarlas, si no es su lenguaje? Estos temas, su señoría, son temas objetivos que demuestran que esta declaración fue obtenida por medios espurios, como lo señala el señor Strampes. Podría decir que también estas personas tienen querellas, que también respecto a estas personas y en esta misma causa se interpusieron amparos, pero son datos más bien subjetivos. Lo que es claro, su señoría, es lo que señalé, y eso demuestra, a juicio de esta defensa, que esas declaraciones no se corroboran subjetivamente. Veamos ahora, su señoría, la corroboración extrínseca. Don Manuel Miranda Strampes señala que la corroboración extrínseca tiene que tener conexión entre el coimputado al que se acusa y la participación que se le señala, y esto, su señoría, como ya lo señalamos, se llama corroboración extrínseca reforzada. ¿Por qué creemos que estas declaraciones no se corroboran, su señoría? Primero, por la gran presencia policial que existía el 3 de enero y la madrugada del 4 de enero. Señoría, el día era especial, todos lo dijeron. Estaban todos alertas porque se conmemoraba un aniversario más de la muerte de don Matías Catrileo. El señor Taladriz lo tuvo que reconocer expresamente a través de un ejercicio del 332 en relación a lo que había dicho en el juicio anterior, que Carabineros reforzaba las medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad habían? Lo que sabemos por las declaraciones y por el audio de Senco. Habían puntos fijos, su señoría. Palermo Chico, Fundo La Granja, Santa Anselma,
Fundo Traipo, Santa Rosa 1, Santa Rosa 2, Santa Rosa 3, Fundo Chaplin, su señoría. Además, habían vehículos que se encontraban también cercanos a esos puntos fijos. En Palermo Chico estaba el equipo Beta. En Traipo, el primero que escucha los disparos, 156 Ronda. Desde el aeropuerto llegó el Z5550 con García Ferrer. Cerca del cruce al Santa Anselma había una patrulla de la PDI. Eso lo dijo el equipo Beta en Senco. Y estaba su señoría 43 Ronda, que era el capitán Hausten o jefe de ronda, en Palermo Grande. Además, su señoría, el señor Leiro reconoció que los agricultores también hicieron rondas ese día, que él entrevistó al señor Echavarri y le dijo que efectivamente había hecho rondas y que había visto una camioneta blanca y un Yaris cerca del lugar. Su señoría, el problema de que existan tantos puntos fijos y tantas patrullas es que es imposible de creer que una caravana de 3 camionetas, tal como lo muestra don Aurelio Sepúlveda, haya pasado por todos esos lugares sin ser vista, sin ser escuchada. Y en esto, su señoría, cobra mucha fuerza lo que preguntó el tribunal. ¿Son silenciosos los campos? Por cierto, ¿hay poco tráfico? Por cierto, en la noche hay menos tráfico. ¿Cómo no vieron, su señoría, pasar estas camionetas los testigos o los funcionarios que se encontraban, por ejemplo, el equipo Beta estacionado afuera de Palermo Chico? ¿Cómo no vieron darse la vuelta, su señoría, estas camionetas cerca del puente Quilonco? Si el puente Quilonco, donde supuestamente se dan la vuelta, es a los pies del Fundo Traipo. En el Fundo Traipo estaban los puntos fijos y 156 Ronda. 3 camionetas, darse la vuelta, las luces que producen esas 3 camionetas. ¿Y nada vieron, su señoría? ¿Nadie vio esas 3 camionetas? Su señoría, ¿cómo el testigo estrella de Gaete Truán no vio las 3 camionetas si estuvo desde la tarde en la casa a 50 metros, en la casa invisible de la casa de la Machi, su señoría? ¿Cómo no vieron esos? Su señoría, cuando don Jaime López le pregunta a don Claudio Leiro en relación a las 3 camionetas y en relación a la casa de la Machi, se produce el siguiente diálogo. Pregunta don Jaime: ¿entre la casa de la Machi y el camino Tres Cerros hay una distancia de aproximadamente 300 metros? Leiro le responde: no recuerdo, pero no está a orillas del camino. El testigo responde: no. ¿Y se entra por un callejón? El testigo responde: sí. ¿En ese callejón hay casas? Sí, responde el testigo. ¿Más de una casa?, pregunta don Jaime. No sabría precisar cuántas, pero sí hay casas. Le pregunta don Jaime: ¿no hay ningún testigo que haya visto en ese callejón pasar camionetas la noche de los hechos, cierto? ¿Y qué le responde Leiro? No hay testigos. Ahora, le dice don Jaime, derechamente en la casa de la Machi, ¿hay testigos, o uno al menos, que haya visto 3 camionetas en la casa de la Machi la noche de los hechos? No hay testigos, su señoría. Es decir, estas 3 camionetas no fueron vistas por nadie. El lugar donde supuestamente se estacionan estas 3 camionetas, su señoría, entre 500 y 700 metros nos dicen que en la berma, queda claro, su señoría, por la declaración de don Jorge Luxinger, que en ese lugar, eventualmente, pasado la curva, se podría estacionar, que hay una berma de alrededor de 1 metro y medio. No se pueden esconder, su señoría, porque a un lado hay una seca y al otro lado hay un canal, se pueden estacionar. Eso es correcto. Su señoría, pero hay algo que de esta parte de la declaración que le llama la atención a esta defensa y que demuestra cómo se van acomodando las cosas para que esto supuestamente calce. Nuevamente don Jaime López, su señoría, contrainterrogando al señor Leiro. Le pregunta, minuto 36 a minuto 40. La gente que presuntamente iba en camioneta se bajó en la curva antes de los portones. El testigo responde: de acuerdo a la versión, pasado la curva y antes de llegar a los portones. Y al realizar el ejercicio para evidenciar contradicción, su señoría, ¿qué es lo que lee el señor Leiro y están los audios? Lo que habría dicho en 2015 José Peralino, y está leyendo la declaración de 2015 de José Peralino, y nos devolvimos hacia la granja Lumahue, donde en la curva, eso dice la declaración, en la curva, antes de llegar al portón principal de la casa del gringo, nos bajamos. ¿Por qué no les sirve eso, su señoría? Porque en la curva, y como quedó claro de las fotografías del señor Beisinger, hay protecciones de metal a ambos lados de la curva. Lo único que no se podía hacer ahí era estacionar, porque habían estado las 3 camionetas al medio de la calle,
Y ahí sí que no me pueden decir que el equipo beta no iba a haber 3 camionetas estacionadas al medio de la calle. Pero eso es lo que dice la declaración, su señoría. Y la acomodan. Y todos los testigos nos vienen a decir a estrado, nos estacionamos pasado la curva, su señoría, que se estacionaron pasado la curva. Pero la declaración dice en la curva y claro, ahí no se puede estacionar. Su señoría, los audios de Senco también descartan esto. Sobre el punto, partir aclarando que Senco está atrasado en 5 minutos. ¿Cómo sé esto, su señoría? Porque Máximo Renán dice que recibió la llamada de doña Vivian a la 1:17 y la llamada de doña Vivian, tanto por lo que declararon los testigos como por la prueba ofrecida por esta defensa, es a la 1:22, de acuerdo al tráfico telefónico. Desde ese punto de vista, su señoría, de ahora en adelante y para utilizar un solo horario, utilizaremos el horario de los teléfonos. Si esto parte a la 1:06 horas, de acuerdo al horario teléfono, es la 1:11 horas, su señoría. El audio 1 parte con 156 ronda, que dice que está en 29. Como dijo Máximo Renán, está en entrevista con su señoría. Fundo Traipo. Y ahí se escuchan los disparos. Al minuto 4, con 4 segundos, el equipo beta señala que sale desde Palermo Chico en 30, es decir, en dirección a La Granja, su señoría. Esto corresponde a la 1:15 horas con 14 segundos, su señoría. A la 1:15 horas con 14 segundos, equipo beta estaba ya en Palermo Chico y sale hacia La Granja. Tiene que pasar por fuera de la curva donde quieran poner las camionetas. Y nada dice de las 3 camionetas. En el audio 2, su señoría, en el segundo 30, el equipo beta reafirma esto. Dice, estoy en 29, en entrevista con el personal de La Granja. Esto, su señoría, sin ver las camionetas. Y esto es a la 1:18 con 15 segundos. En el audio 2, su señoría, a los 50 segundos, 43 ronda, que es jefe de ronda, el capitán Hausten, dice que él está saliendo en dirección a, voy en 30 al lugar. ¿Desde dónde? Desde donde él lo dice también, desde Palermo Grande, su señoría. Eso es la 1:18 con 35. En el audio 2, en el minuto 1, el equipo beta dice que está en el fondo de La Granja con personal de servicio, que está en entrevista, o sea, en 29, y que la casa está 4:9, es decir, no hay novedades. También lo dijo Máximo Renán cuando le preguntamos las claves. Una, su señoría, 18 con 45 segundos. En el audio 2, en el minuto 5.13, le dicen al capitán Hausten que es 43 ronda, que venía desde Palermo Grande, que a su derecha se ve el incendio. Si hubiese venido desde General López, el incendio habría estado a la izquierda. Queda nuevamente, claramente establecido que él venía desde Palermo Grande y tampoco vio, su señoría, las camionetas. Su señoría, hasta acá ya van, terminando el segundo audio, van 12 minutos, 1 segundo desde que iniciaron estos hechos. En el audio 3, su señoría, en el minuto 2.20 a 2.35, el equipo beta dice que tiene que devolverse, porque hace aproximadamente 7 minutos salió desde Palermo Chico. Su señoría, esto lo está diciendo a la 1:25 con 21 segundos. Y no era hace 7 minutos, su señoría, porque como el audio, como lo dijo el señor Máximo Renán, está en tiempo real, uno puede saber a qué hora salió de Palermo Chico. Había salido hacía 9 minutos 47 segundos de Palermo Chico. Hacía 8 minutos, su señoría, había pasado por afuera donde supuestamente estaban estas camionetas. ¿Cómo me pueden decir, su señoría, que se corrobora que habían camionetas estacionadas en una curva con protecciones de metal si pasan todos estos vehículos y nadie las ve? Pero además, su señoría, se investigan estas 3 camionetas. Una, supuestamente la roja, habría supuestamente pertenecido a la conviviente de don José Tralcal. Don José Tralcal, su señoría, no tiene licencia de conducir. Leiro lo reconoció, dijo que eso no significaba que no supiera manejar. Su señoría, pero la camioneta roja, doble cabina, en la que dice Peralino que supuestamente llega una persona, no llega don José Tralcal, no llega el conviviente de la dueña de la camioneta roja, llega don Luis Sergio Tralcal, su señoría. Viven como a 10 kilómetros de distancia. Y le iba a pasar la camioneta para que él fuera a la casa de la Machi y él se iba a ir a la casa de la Machi a pie, a 8 kilómetros, su señoría. ¿Qué sentido tiene esa declaración, su señoría? Las otras camionetas, la otra sería de segundo Tralcal, no tiene camioneta, ni él, ni su conviviente o su señora, su señoría, y tampoco tiene licencia. La tercera camioneta que habría llegado, según la supuesta declaración de Peralino,
luego de que la Machi llama a alguien. La última llamada de la Machi, 19:33, Peralino no estaba en ese lugar, su señoría. Pero se investiga. Eduardo Winca es el que recibió la llamada. Eduardo Winca, y lo dijo Leiro a esta defensa, no tiene licencia y no tiene camioneta, su señoría. Y me dicen que las camionetas están acreditadas. ¿Está corroborada esa parte de la declaración, su señoría? La forma de ingreso y huida en camioneta, su señoría. Su señoría, nos quieren hacer creer que la Machi Francisca, con sus enfermedades, recorrió un trayecto de 700 metros desde la curva hasta la casa afectada. Saltó un portón, su señoría. Don Aurelio, lo mismo, su señoría. Una persona con una craneoctomía con remodelación ósea hizo todos estos movimientos. Debieron haberlo hecho, su señoría, en 11 minutos, porque a la 1:11 parte el ataque y a la 1:22, lo dijo don Jorge Luxinger, llegó al lugar y lo sabía porque había llamado a su primo Germán. También, su señoría, está en la prueba presentada por parte de la defensa. Entonces, en 11 minutos debieron atacar a don Werner, herirlo, quemar la casa, volver corriendo 700 metros hasta las camionetas, saltar de nuevo este portón o los alambres sin que se corten los alambres y sin que en el portón queden huellas, su señoría. Llegar a las camionetas, huir, y don Jorge Andrés, que se venía acercando desde las vertientes, que aproximadamente a la 1:18 debe haber tenido de visibilidad desde donde estaba el camino y donde supuestamente habrían pasado estas 3 camionetas. A la pregunta del señor Correa dice que no vio camionetas. Su señoría, efectivamente es posible que él haya estado nervioso, es entendible. Pero son 3 camionetas, su señoría, no es una cosa menor, que van por un camino de tierra gran parte. Imagínese el polvo que habrían levantado. Él debió haberlo recordado. Y sin embargo, su señoría, no se topó con estas 3 camionetas. Entonces, ¿cómo está acreditada la vía de ingreso? Nos dicen, su señoría, en relación a la vía de ingreso, que supuestamente se acredita porque se podría ver luz desde el 2.º piso. 3 cuestiones sobre este punto. Primero, lo acreditan con la declaración de con la declaración del señor Beisinger. ¿Qué hizo el señor Beisinger? Tomó una foto, su señoría, con zoom, su señoría. No sé si José Peralino pueda ver con zoom. Yo lo descartaría, su señoría. Pero además, la foto es de 2015. ¿Qué nos dijo don Aurelio Sepúlveda, su señoría, en relación a lo que él observó el 2013? Que existían grandes árboles que impedían ver la casa cuando se iba ingresando al lugar. Y eso queda nuevamente claro, su señoría, establecido en el contrainterrogatorio, minuto 1 hora 2 minutos 20 segundos a 1 hora 2 minutos 40 segundos. Se le pregunta a don Juan Vega: don Juan, vamos a otro tema. Usted señaló en el juicio anterior que cuando usted llega a la casa de norte a sur, hasta esta casa, la casa no se veía por los grandes árboles que la flanqueaban. ¿Cierto? Perito responde: cierto, su señoría. Pero además de eso, su señoría, en el sitio del suceso se hizo una reconstitución de escena. Minuto 4:23. Don Jorge se acerca hacia las ventanas grandes que supuestamente dan hacia Fundotraipo. ¿Y qué se ve ahí, su señoría? Los grandes árboles que cubren ese sector de la casa, que impiden ver luz. Don Jorge, si bien nos dijo, su señoría, en estrados, que él sí efectivamente veía luces cuando sus padres las tenían prendidas, eso no lo desconocemos, pero no lo dijo que la veía desde el camino cuando se iba ingresando, sino que, de hecho, cuando el fiscal le pregunta y le sugiere una ventana, él muestra otra ventana, su señoría, no la ventana que se vería desde el ingreso. Y además, su señoría, hay otro punto que no es menor. Habían ocurrido 2 incidentes cercanos en tiempo. Uno el 31 de diciembre en la noche y otro el 3 de enero en la madrugada, la noche del 2, la madrugada del 3, que relató don Jorge y doña Cintia. ¿Y qué pasaba con esto, su señoría? Que don Werner tomaba ciertas medidas de precaución. Y de esto nos habló don Jaime Luxinger, minuto 27:17 segundos. Le pregunta el querellante: ¿qué tipo de prevenciones adoptaron, si es que adoptaron sus padres respecto de esto? Responde don Jaime: bueno, mi padre tenía la costumbre de cerrar la casa temprano y además de cerrar la casa, cerraba todas las cortinas porque él no quería que nadie en el exterior pudiera observar en qué lugar de la casa él estaba y dónde había luz, dónde no había luz, su señoría. Eso dijo el testigo, que él, como precaución, impedía que se supiera desde afuera si es que había luz o no había luz. Entonces,
me van a decir, su señoría, que esto que fue obtenido a través de a su pregunta, en una pregunta que no está corroborado con todos estos antecedentes que le estoy señalando? Claramente no está corroborado. El ataque por las ventanas propiamente tal, su señoría. Don Aurelio lo señaló, las ventanas grandes son las que dan hacia el fondo Traipo. Y don Jorge Andrés lo dijo en estrados y también en la reconstitución de escena, destruye 2 de estas ventanas más grandes, su señoría. De vanos de alrededor de 3 por 2 metros, habían 6 vidrios, es decir, cada vidrio medía alrededor de 1 metro cuadrado, su señoría. Y ahí habían 15 personas, con ondas, con piedras, con boleadoras. Y esas 15 personas, su señoría, no le achuntaron a ninguno de los vidrios más grandes de la casa. Y me dicen que está corroborada esa parte de la declaración, su señoría. Sobre el lugar en que se encontraba don Werner cuando fue herido, su señoría. Y si es que él salió o no de la casa. Tenemos la declaración de doña Cintia Macay, hermana de doña Vivian. Señoría, ella hace un relato de lo que ocurrió la noche del 2 y la madrugada del 3. Y esta defensa le hizo una sola pregunta. Si es que don Werner había salido de la casa en esa oportunidad. Y ella dijo que sí. De hecho, relató efectivamente que él salía de la casa para enfrentar a estas personas que supuestamente lo venían a atacar. Don Jorge Andrés, su señoría, también cuando relata el episodio del 31 de diciembre señala que don Werner salía de la casa. Entonces, su señoría, creemos que la primera cuestión clara acá es que don Werner tenía esta precaución de salir de la casa a enfrentar a las personas que él supuestamente veía que lo venían a atacar. Y de eso es lo que nos habla el sitio del suceso, de que él salió de la casa. Por algo, su señoría, hay sangre al lado del vehículo. No nos pueden decir, su señoría, que eso estaba en una bolsa de basura, porque nadie lo dice, su señoría. Porque esos papeles con sangre de don Werner fueron tratados como evidencia. Hay una fotografía de lo general a lo particular. Nadie dice eso. Y cuando le preguntan al perito de esta defensa, doña Miriam Morales, que es de la PDI, ¿dónde estaba esa evidencia? Ella dice, según la cadena de custodia, al exterior de la casa. ¿En la cadena de custodia se decía que esta evidencia estaba en una bolsa de basura? No, su señoría. Y hoy, como no les sirve, no. La verdad es que eso era una evidencia que estaba en una bolsa de basura. Pero nada de la prueba habló de eso. La chapa de la puerta de la cocina, su señoría, se encontraba abierta. Eso lo dicen varios peritos, su señoría. Y además, por cierto, otro antecedente, el informe pericial 31 del perito Cristian Lizama. Él, en su informe pericial, dice que don Celestino Córdoba fue herido fuera de la casa. Y para eso, para llegar a esa conclusión, que él dice que es balísticamente probable, su señoría, utiliza no solo la herida de don Celestino, sino que la evidencia balística. Y adentro de la casa no se encuentra evidencia balística, a pesar que habían existido, según supuestamente José Peralino, un gran enfrentamiento adentro de esa casa. Su señoría, no hay plomo. La perito Silvia Figueroa dice que el plomo se derrite, pero después vuelve a su estado original. No hay casquillos, que son de bronce, su señoría, que soportan más de 900 grados. Porque el señor Lizama dice en uno de sus contrainterrogatorios que la gran mayoría de las casquillos a vainillas son de bronce, su señoría. Entonces, no se encuentra nada y el sitio del suceso se cernió. Y nos quieren decir que el ataque fue adentro. Su señoría, el único antecedente objetivo que hay es esa pericia y dice que el ataque fue fuera. Y no es solo, su señoría, la trayectoria, sino que también la evidencia balística. Sobre el bidón, su señoría, ya se ha dicho bastante. Pero me quedo con una sola cosa. Corroboración, su señoría. Un bidón de 5 litros para corroborar 3 bidones de 20 litros. Creo que eso es suficiente para descartar eso. Los panfletos, su señoría, nos dicen que como hay panfletos, 2 panfletos tienen trozos de huella, pero los otros no tienen trozos de huella, demuestra que usaron guantes. Su señoría, esa es otra falacia aristotélica. Generalización apresurada se llama. ¿Y por qué? Porque lo único que yo puedo inferir de que hayan 2 panfletos con huella es que al menos 1 o 2 personas, porque no se sabe de cuántas personas son esas huellas que se pueden cotejar, su señoría, tomaron los panfletos sin guantes, no con guantes, su señoría. Por algo dejaron las huellas, si no, no habría quedado ninguna huella. ¿Qué otra persona resultó herida? También lo habría dicho Peralino en 2015. Su señoría, ninguna persona resultó herida y eso está acreditado por las declaraciones de Vilches y Leiro. Ninguna de las personas que se encuentran presentes fue atendida en sitios de salud de la región de la Araucanía
y se pregunta desde el 4 de enero del 2013 al 4 de febrero del 2013 y ninguna persona fue atendida por heridas a bala en toda la provincia, su señoría, de Cautín, ni por quemaduras en toda la provincia de Cautín. Entonces, ¿está corroborado eso? Claramente no. La vía de ingreso, su señoría, el único antecedente objetivo que hay acá es el informe pericial 11 de don Juan Vega. ¿Y qué dice? Que le dijo el señor Corbalán que fijaran ese informe pericial. La vía de ingreso a 206 metros al sur poniente de la casa. No en los portones. Él estuvo en los portones, su señoría. Los fijó, pero no fijó la vía de ingreso ahí. La vía de ingreso está claramente señalada más abajo, su señoría. Mucho más abajo de ese lugar. Y nos dicen, no, la vía de ingreso está acreditada. 10 minutos más, defensor. Sí, señoría. Sobre este punto, nuevamente el contrainterrogatorio de don Jaime López al señor Leiro. Queda claro en este contrainterrogatorio que los portones miden 1,80 metros, perdón, la alambrada mide 1,80 metros, el portón 1,70 metros aproximado. También queda claro que no habían huellas plantares en el portón, que no habían alambres cortados y que no habían restos de ropa en los alambres donde pasaron supuestamente 30 personas. Nuevamente, un antecedente no acreditado, señoría. Las vías de huida, lo dijo ya don Jaime López, así que no haré referencia a ello. Respecto de la pericia georreferenciación, su señoría, teniendo en consideración que mi representado no fue geolocalizado, solo haré 3 alcances. Primero, su señoría, los insumos. No tiene idea de cuáles son los insumos ni de la fiabilidad de sus insumos el perito rubilar. Segundo, la expertise del perito rubilar. Su señoría hizo un curso de introducción a la georreferenciación en 2014 y dice que ya llevaba 7 años de perito. Introducción, su señoría, al derecho es en primero de la universidad, no cuando uno ya lleva 5 años o 7 años estudiando, depende de lo que se demore en salir. Nos dijo su señoría y quiso hacer sinónimo 10.000 millones de kilómetros cuadrados, que es 1/3 de la región de la Araucanía, con 1.000 hectáreas. Ni siquiera tiene conciencia, su señoría, ni siquiera sabe este perito cuáles son las mediciones que se pueden realizar. Respecto del KMZ, su señoría, queda claro por toda la evidencia documental que se acompaña que este KMZ fue entregado a la Policía de Investigaciones el 24 de enero del 2014. Hasta cuando le preguntan en 2016, doña Naishla Varga, él le dice, ¿sabe qué? En la referencia del 38/10/2016, esto se lo entregué el 24 de enero del 2014 con un oficio, y esto venía por el 1026/2013, que era cuando me solicitó usted la mata de cobertura y la cobertura de la antena RVIL. Antena RVIL, su señoría, que es la misma donde estaba supuestamente José Santos Quidel y que Leiro dijo que era cercana al sitio del suceso. Pero su señoría, él nos dice, no, este KMZ es de la causa del Cabo Albornoz. El problema que tiene eso, su señoría, es que esa causa es del 2012, y el problema que tiene es que Movistar nos dice, su señoría, que esto se lo entregó el 2013, y el problema que tiene también, su señoría, es que Movistar le dice que constantemente, en todos sus oficios, le dice que esta información cambia constantemente. Entonces, o es de 2012 o es de 2014, pero no es de enero de 2013. Entonces, ¿cómo sabe la cobertura de las celdas en enero del 2013? Ciencia chatarra o basura. Así lo tratan, su señoría, en Estados Unidos a este tipo de pericias, desde el caso Dauber versus Merrill Down Pharmaceutical, de la Corte Suprema Federal, en donde se señala, su señoría, que este tipo de pericias, comillas pericias, no son pericias. Y sigamos los criterios que da Dauber, su señoría. El porcentaje de error de si estas personas supuestamente estaban en la casa de la Machi o no es altísimo. Son 10.000 millones de kilómetros cuadrados, según lo que nos dijo él. O sea, pudo haber estado estos imputados o en la casa de la Machi o en 1/3 de la región de la Araucanía, su señoría. Ese es el porcentaje de error de esta pericia. Los estándares para la pericia, su señoría, ninguno. La fiabilidad del archivo Excel VIP, la fiabilidad del KMZ, su señoría, son totales. ¿Alguien, su señoría, algún par corrobora lo que él dice? Nada. En resumen, su señoría, respecto de él, no hay corroboración. La cuarta pregunta, su señoría, es si don Aurelio tenía un motivo para participar en estos hechos. La respuesta nuevamente es claramente no. Don Aurelio, 60 años de edad, su señoría, pertenece a la comunidad Juan Catrilaf, que jamás ha reivindicado tierras de la familia Luxinger. Nos dijeron en el estrado que esta comunidad había comprado el Fondo Santa Margarita, pero se presentaron 3 pruebas sobre este punto. La declaración del sacerdote Díaz, que señala que esto fue un préstamo de personalidad jurídica, la declaración del perito que presentó doña Manuela Arroyo, su señoría, que muestra cuáles son las tierras que reivindica la comunidad Juan Catrilaf y no están
ni siquiera cercanas a las tierras de la familia Luxinger. Y además, su señoría nos muestra lo extraño de un dato que él encontró en relación a la información que extrajo de CONAVI, información pública de CONAVI, su señoría. Y además, su señoría, se presentó un acta firmada por varios miembros de uno de los gobiernos anteriores, su señoría. Y en esa acta queda claro que se le pide a la comunidad Juan Catrilaf que preste su personalidad jurídica para 49 familias para comprar ese fondo, pero en ningún caso ellos han reivindicado jamás fondos de la familia Luxinger. Y el motivo, su señoría, no era que se fueran, no era reivindicar tierras. ¿Dónde está el motivo de don Aurelio para efectos de participar en este hecho? Ni siquiera se ha acreditado un motivo. El otro tema, su señoría, que dijimos que íbamos a abordar es si estos graves hechos podían ser calificados como terroristas. A juicio de esta defensa, claramente no. Primero, su señoría, porque hay una verdad judicial, la sentencia de don Celestino Córdoba. En esa sentencia se señala expresamente que estos hechos no afectaron al bien jurídico protegido por el delito terrorista, el Estado democrático de derecho. Si ahora se considerara terrorista, su señoría, existiría una evidente contradicción porque los hechos son exactamente los mismos. Segundo, su señoría, los testigos que se presentaron para acreditar esto nos hablan de sus experiencias, de las experiencias de sus conocidos, su señoría. En el caso de los testigos de la familia Luxinger, solo señalar que ellos efectivamente están muy afectados y comprendemos su dolor, pero este dolor, su señoría, se produce también en cualquier incendio con resultado de muerte. El plus, en este caso, no está acreditado. Y además, su señoría, los otros testigos de contexto en nada aportan para resolver jurídicamente esto. No deben ser valorados a juicio de esta defensa. Son dos fieles representantes de un gremio, su señoría. Defiende intereses. Para eso nacieron los gremios, para defender intereses. Desconocen las demandas del pueblo mapuche. En definitiva, solo vinieron a darnos a una opinión política, no a ayudarnos a resolver esto jurídicamente. Y por lo tanto, su señoría, no pueden ser valorados porque a ellos les conviene que se diga que existe en esta región terrorismo. Pero lo cierto es, su señoría, que el terrorismo no fue acreditado. Lo que tenían que acreditar en este caso era que existía una intención trascendente, como dice la doctrina, pero en los autores, su señoría, no el temor que sufren las víctimas o las personas que vinieron a estrados a contarnos de temores que habían sufrido otras personas, su señoría. Y eso, su señoría, la intención que existía en las personas que ejecutaron este hecho, no está acreditado que tenga el carácter de terrorista. Terminando, su señoría, no se puede condenar a don Aurelio si solo hay un testimonio de oídas en su contra. Además, si ese testimonio no se corrobora con nada en el sitio del suceso y es un testimonio con muchas dudas. Su señoría, don Aurelio no tenía un motivo para participar en estos hechos. Que por cierto los hechos no son terroristas, su señoría. Pero él no tenía un motivo, ni siquiera vivía cerca del lugar, y por ello, su señoría, pido la absolución de don Aurelio Catrilaf Parra. Él no merece ser condenado injustamente por unos hechos en que él no ha participado. Bien, por concluido entonces su alegato de clausura. Bien. Pero hacemos el receso entonces después ahora. A ver, vamos a hacer un receso de 5 minutos en sala para poder recibir el alegato de clausura luego de la defensa de don Marcelo Pizarro, ¿entiendo? ¿O sí? Bien, de don Marcelo Pizarro. Bien, hacemos en sala 5 minutos, por favor. ¿Alcanzamos un café?